El sol de Damasco era implacable, un ojo de bronce que todo lo veía y todo lo juzgaba. Bajo su mirada ardiente, la capital de Aram hervía de actividad, pero un solo hombre era el corazón que bombeaba poder y temor a través de sus calles. Naamán, comandante supremo de los ejércitos del rey Ben-Hadad. Su nombre era un susurro de admiración y un grito de guerra. Naamán no era un hombre común. Era un titán forjado en 100 batallas, un estratega cuyas tácticas se estudiaban en reinos vecinos con envidia y terror. Su espada, Sakum, había cegado más vidas que la peste invernal, y su armadura, bruñida con oro de botín, brillaba como un segundo sol. El favor del rey era su manto y el respeto del pueblo, su trono. Poseía riquezas beyond la imaginación, tierras, siervos y el amor de una mujer noble que le había dado herederos fuertes. Pero Naamán, el invencible, el intocable, guardaba un secreto que carcomía su alma con más saña que cualquier enemigo. Una sombra se cernía sobre él, una traición desde dentro de su propio cuerpo. En la intimidad de sus aposentos, lejos de las miradas admirativas, Naamán se despojaba de la gloriosa armadura y contemplaba con amargura la marca en su piel. La lepra, un mal sigiloso e imparable que comenzaba a tejer su telaraña de muerte sobre su carne. Cada mancha blanca era un muro que se alzaba entre él y su mundo, un recordatorio de que su poder, su fama y su valor se desvanecerían hasta convertirse en polvo y aislamiento. Era una sentencia de muerte lenta, deshonrosa y segura. La desesperación, un enemigo contra el que no podía blandir Sakum, se apoderaba de él. Los sacerdotes de Aram no tenían respuesta. Los dioses de bronce y piedra permanecían en un silencio aterrador. Naamán, que había enfrentado ejércitos sin pestañear, se sentía ahora tan frágil como un cristal a punto de quebrarse. Fue en medio de esa oscuridad que una luz diminuta, tan tenue, que casi pasa desapercibida, apareció. No provenía de un general o un sanador, sino de la voz inocente de una cautiva. Una joven israelita, sirvienta de su esposa, se acercó a su ama con el corazón en la mano y dijo: «Oh, señora, si mi amo acudiera donde el profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra». Las palabras, cargadas de una fe simple y absoluta, flotaron en el aire pesado de la desesperanza. Un profeta en Israel, ese reino menor, ese pueblo del que ella era prisionera. Era una idea descabellada, casi un insulto a su orgullo. Pero para un hombre que se ahoga, incluso una brizna de paja parece un tronco salvador. Esa semilla de esperanza, plantada por la sirvienta más insignificante del palacio, comenzaría a germinar, desatando una aventura que pondría a prueba no la fuerza de sus músculos, sino la humildad de su corazón. El viaje estaba por comenzar. La idea, por descabellada que pareciera, no podía ser ignorada. Era el único hilo de esperanza en la oscuridad que lo engulfía. Naamán, acostumbrado a la acción inmediata, fue donde el rey. No como un súbdito, sino como el leal comandante que había forjado la grandeza de Aram. «Mi rey», dijo, su voz un eco grave en el salón del trono. «Una posibilidad se ha presentado. Una sirvienta habla de un profeta en Samaria con el poder de limpiar esta maldición de mi piel». El rey Ben-Hadad, que veía en Naamán no solo a su guerrero más preciado, sino casi a un hermano, no lo dudó. La perspectiva de perderlo era inaceptable. Con la vehemencia de quien busca salvar a un tesoro nacional, dictó una carta dirigida al soberano de Israel. No fue una mera petición, sino una demostración de poder y riqueza destinada a abrumar. «Que se prepare una comitiva», ordenó el rey. «Naamán no irá como un mendigo, sino con la pompa de Aram. Irá cargado con 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de ropas finísimas. Que el rey de Israel sepa que no viene cualquiera a su puerta». Y así, la caravana partió de Damasco. No era la expedición de un enfermo, sino la procesión de un vicerrey. Cincelados carruajes,
jinetes sobre corceles imponentes, escoltas con armaduras relucientes y los cofres con el fabuloso rescate. Naamán, en el centro de todo, iba erguido, su orgullo intacto a pesar de la enfermedad que ocultaban sus ropas. Iba seguro de que su riqueza y estatus comprarían su milagro. Cruzaron la frontera hacia Israel no con humildad, sino con la arrogancia de un imperio que esperaba ser obedecido. La llegada a Samaria fue un evento que paralizó la ciudad. La comitiva se detuvo frente al palacio del rey Joram, y la carta del rey Ben-Hadad fue entregada con solemnidad. Cuando Joram rompió el sello y leyó las palabras, la sangre se heló en sus venas. La misiva decía: «Con esta carta envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra». El rey de Israel palideció. Era una trampa. ¿Acaso él era un dios para dar la vida o la muerte? ¿Cómo podía sanar a un hombre de la lepra? Vio en esta petición imposible un pretexto para que Aram lo acusara de ineptitud y declarara la guerra. Rasgó sus vestiduras en un acto de puro terror y se dejó caer en su trono, murmurando entre dientes a sus consejeros: «¿Ven? Aram busca una querella. Esto es el fin». El clamor de desesperación del rey se extendió por la corte como un reguero de pólvora. La pomposa embajada de Naamán, que esperaba una audiencia real y una solución inmediata, se encontró con el sonido del pánico. Los soldados arameos, confundidos, apretaron los puños de sus espadas, sintiendo que la misión diplomática se convertía en un campo de batalla minado. Naamán, desde su carruaje, observaba el caos con el ceño fruncido. ¿Era este el recibimiento para un hombre de su estatus? La esperanza que había comenzado a florecer en su pecho se marchitó, reemplazada por la furia de sentirse insultado y la amarga certeza de que su viaje había sido en vano. El milagro parecía más lejano que nunca. El rumor, sin embargo, vuela más rápido que los heraldos oficiales. En las calles de Samaria, entre el pueblo que observaba la comitiva con temor y curiosidad, las noticias se distorsionaban y multiplicaban. Y así, la noticia de la desesperación del rey y del poderoso general arameo que buscaba una cura llegó a oídos que no temían, sino que confiaban. Eliseo, el profeta de Dios, se enteró de la conmoción en el palacio y del terror del rey. Un fuego sagrado ardía en su mirada. Aquello era una oportunidad, no para un reino, sino para el cielo. Envió un mensajero directamente al rey Joram, un mensaje simple pero cargado de una autoridad que el monarca no poseía. ¿Por qué has rasgado tus vestiduras? Que el hombre venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Las palabras cayeron como un balde de agua fría sobre el pánico del rey. Joram, aliviado y quizás un tanto humillado, no puso objeción. Rápidamente, emisarios reales se dirigieron a la comitiva de Naamán, aún apostada en una tensa calma, y le transmitieron el nuevo destino. El profeta Eliseo te espera en su casa, a las afueras de la ciudad. Naamán, cuyo orgullo ya estaba herido por el recibimiento real, sintió cómo la indignación crecía dentro de él. Ir a la casa de un plebeyo, un profeta, ni siquiera se molestaría en recibirlo en la entrada. Con el rostro enrojecido y la mandíbula apretada, ordenó a su caravana que se pusiera en marcha una vez más. Los imponentes carruajes y la escolta reluciente avanzaron por el polvoriento camino hacia la modesta vivienda del profeta, creando una imagen surrealista de poder mundano frente a la humildad divina. Se detuvieron frente a la simple morada. Naamán esperó dentro de su carroza, esperando que el tal Eliseo saliera, realizara un ritual impresionante, invocara a su Dios con grandilocuencia y lo sanara con una espectacular demostración de poder. Se preparó para un espectáculo a la altura de su propio estatus, pero la puerta no se abrió. En su lugar salió un solo sirviente, un mensajero del profeta. Sin ceremonias, sin reverencias, el hombre se acercó al magnífico carruaje y transmitió el mensaje de su amo con una sencillez que sonó a insulto. «Ve
y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. El mensaje impactó a Naamán como un golpe físico. ¿Eso era todo? Después de semejante viaje, de traer tantas riquezas, después de toda su expectativa, la rabia, feroz y caliente, estalló en su pecho. Este no era el final épico que había imaginado. Este era el final de una página cargada de decepción y furia. La furia de Naamán estalló como un torrente. Desde las alturas de su carroza, escupió su indignación ante sus hombres, su voz retumbando en el aire quieto. «Esto es un insulto», rugió golpeando el brazo de su asiento. «Yo pensé que saldría él personalmente, que invocaría el nombre de su Dios, que agitaría su mano sobre la llaga y haría una invocación poderosa. Y me manda a bañarme en ese riachuelo fangoso. ¿El Jordán? ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habana y el Farfar no son mejores que todas las aguas de Israel? ¿No podría yo lavarme en ellos y quedar limpio?» Su orgullo, herido en lo más profundo, le nubló el juicio. Dio media vuelta con un gesto brusco, ordenando a su conductor que iniciara el regreso. El estruendo de los carruajes girando y los relinchos de los caballos llenaron el momento. La comitiva, que había llegado con tanta pompa, se preparaba para partir con la amarga cosecha del fracaso y el desprecio. Naamán estaba dispuesto a cargar con su lepra de vuelta a Aram, antes que someterse a una solución tan humillante y simple. Pero la sabiduría a veces no reside en los generales, sino en aquellos que los sirven. Sus siervos, que lo habían seguido en 1000 batallas y lo respetaban más que a ningún otro, se miraron entre sí. Sabían que la desesperación nublaba la mente de su señor. Con un valor tan grande como el que Naamán había mostrado en el campo de batalla, uno de ellos se acercó con sumo respeto, bajando la cabeza, pero con la voz firme. «Mi padre», comenzó, eligiendo el término con cariño y lealtad. «Si el profeta te hubiera ordenado alguna cosa difícil y grande, no la habrías hecho sin dudar. No te habrías sumergido en el mar o habrías escalado una montaña. ¿Cuánto más entonces cuando solo te dice lávate y serás limpio?» Las palabras, simples y llenas de una lógica irrebatible, calaron hondo. Golpearon el corazón endurecido de Naamán como un martillo sobre el yunque. La rabia comenzó a ceder, reemplazada por un destello de razón. No había viajado cientos de kilómetros buscando precisamente un milagro. ¿Iba a rechazarlo ahora porque no se ajustaba a sus expectativas de grandeza? Hubo un silencio pesado. Naamán miró sus manos, donde la enfermedad avanzaba imparable. Luego, miró el polvoriento camino de regreso a casa y la muerte segura que le esperaba al final. Finalmente, su mirada se dirigió hacia la dirección del río Jordán, un curso de agua modesto y poco impresionante. El orgullo y la fe libraron una batalla final en su alma. Con un suspiro que pareció sacarle toda la altivez del cuerpo, el gran general Naamán, comandante de los ejércitos de Aram, cedió. La fe, guiada por la humildad, había ganado. «Muy bien», dijo su voz ahora cansada pero decidida. «Al Jordán». La comitiva, en un giro inesperado, cambió de rumbo una vez más. No hacia el este, hacia casa, sino hacia el oeste, hacia el río. El final de esta página veía al gigante derrotado no por un enemigo, sino por su propia voluntad de rendirse, dirigiéndose hacia las aguas que prometían no solo la purificación, sino la rendición total de su orgullo. El sol comenzaba su descenso, tiñendo el cielo de naranja y púrpura sobre el valle del Jordán. Allí en la ribera, la majestuosa comitiva de Naamán parecía fuera de lugar. Los carruajes dorados, los soldados con sus armaduras relucientes y los tesoros amasados para comprar un milagro, contrastaban con la simpleza del río que serpenteaba con humildad. Naamán descendió de su carroza. Por primera vez, se movía no con la arrogancia de un general, sino con la vulnerabilidad de un hombre que ha agotado todas sus opciones. Despojándose de su túnica fina, dejó al descubierto la piel marcada por el avance implacable de la enfermedad. Sus hombres contuvieron la respiración,
formando un silencioso círculo de testigos. Con el corazón latiendo con una mezcla de escepticismo y última esperanza, Naamán caminó hacia las aguas. El primer contacto fue frío, un shock para sus sentidos. Sumergió una vez su cuerpo, nada. La superficie del agua se agitó y luego se calmó. Su carne seguía igual, una segunda inmersión. Luego una tercera. La expectativa se tensaba como una cuerda. A la cuarta miró sus brazos con ansiedad, buscando un cambio que no llegaba. La duda, esa vieja enemiga, susurraba que era un tonto, que había caído en la burla de un campesino. Pero Naamán apretó los puños y continuó. Había dado el salto de fe. Ahora debía verlo hasta el final. Quinta inmersión. Sexta. El agua lodosa del Jordán le cubría una y otra vez, lavando no solo su piel, sino capas y capas de orgullo. Al emerger por séptima vez, el aire fue testigo del milagro. No fue un rayo del cielo, ni un trueno estruendoso. Fue un silencio sobrecogedor, roto solo por el fluir del río. Naamán alzó lentamente sus brazos y los contempló. Donde antes había marcas de muerte, ahora había piel nueva, suave y pura, como la de un recién nacido. La lepra había desaparecido por completo. No quedaba rastro de ella. Estaba limpio. Una emoción abrumadora, más poderosa que cualquier victoria en batalla, lo invadió. No era solo la alegría de la sanidad, era el humilde asombro de haber tocado lo divino a través de la obediencia más simple. Cayó de rodillas en el agua, las lágrimas mezclándose con el río, un gigante derribado no por la fuerza, sino por la gracia. Regresó a la orilla donde sus siervos, incrédulos y jubilosos, lo esperaban. Pero el hombre que salió de esas aguas no era el mismo que había entrado. Naamán había ido en busca de un sanador y había encontrado a Dios. Su fe, forjada en el fuego de la humildad, era ahora el mayor de sus tesoros. El viaje de vuelta a Damasco no sería el de un general victorioso, sino el de un peregrino transformado, llevando consigo una historia que resonaría a través de los siglos, la de que los milagros más grandes a menudo comienzan con la rendición más simple.